Bienvenidos a Kick and Run. Hoy, igual es un plano muy cercano, igual no estoy acostumbrado a verme tan de cerca. Como veis en el título, venimos a hablar de Kepa. Ya veis en Twitter, venimos a hablar de Kepa con Gonzalo Carol. Este es un recorte que se quedó del vídeo de la previa con el Chelsea. Así que hoy lo he recuperado para hablar, ya que está muy de moda hoy, hablar sobre Kepa, sobre el Chelsea, tras el fichaje de Eduard Mendy. He decidido recuperarlo, subir esos 20 minutos, como veis en el vídeo que estamos hablando sobre Kepa. Y así que aquí lo tenéis. Antes de nada, dejaros un like, suscribiros, activar la campanita para estar siempre atentos. Y nada más, yo os dejo con Gonzalo. Adiós. Al mero. A los meros fichajes vamos con el personaje de la temporada. Que no es otro que Kepa. Es que no sé ya ni cómo introducir a Kepa porque. Kepa Rizabalaga. Vamos a ver. ¿Qué pasa con Kepa? ¿Que es tan malo o no es tan malo? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es tu opinión sobre Kepa sin tapujos y, Muy bien. y con los menos gritos No, posibles? bueno, no hay problema hablar sin tapujos, por favor. A ver, yo tengo que decir, yo a Kepa, hasta antes de su llegada al Chelsea, lo había visto poco y nada. Esa es la realidad, no lo había visto lo suficiente, por ende, no sabía con qué arquero, con qué portero me iba a poder encontrar. Esa es la realidad. Eh, Se hablaba muy bien de él, había tenido buenos partidos contra el Real Madrid, por ejemplo, eso sí lo recuerdo, había hecho buenos partidos, buenas exhibiciones, pero también se habla de que el precio era inflado, porque bueno, también igual el Athletic Club es un club que no está acostumbrado a vender barato, no tiene la necesidad tampoco de vender barato, entonces también si querés sacar a un jugador que apunta alto, como en el caso de Kepa, tenías que soltar la plata que te pidieran. Ciertamente también Kepa termina siendo lo que es el plan B al no de Oblak, al no del Atlético de Madrid, sobre todo por parte del fichaje de Oblak, que era lo que apuntaba el Chelsea. Y lo cierto es que bueno, al final termina llegando Kepa como una segunda opción. Sobre Kepa en general, vamos a hablar sobre todo del rendimiento que ha tenido. Yo he sido bastante crítico con él. No tengo nada contra el Kepa, obviamente. Creo que debe ser una muy buena persona, debe ser un muy buen pibe, esa es la verdad. Pero la realidad es que adentro del terreno de juego no está brindando ninguna seguridad. No solamente que no brinde seguridad alguna ni confianza alguna, sino que incluso termina por ser anticompetitivo. Que eso es algo que un equipo que apunta a pelear por lo pronto la Premier de a poco y más adelante pelear por todos los frentes, apostar nuevamente, ser candidato a la Champions, no se puede permitir tener alguna posición en la cual tengas a alguien que sea anticompetitivo. De hecho además, he visto mucha gente hablando de que muy probablemente la primera temporada de Kepa no haya sido del todo mala, cosa que yo también ahí discrepo bastante. No ha sido tan mala como esta temporada, la primera temporada de Kepa, muy probablemente. Pero, por ejemplo, vamos a ir con los datos puros en los expected goals de estadística avanzada de porteros en Premier League en la pasada temporada, por ejemplo, Kepa en Premier League era el 27º mejor arquero sobre 35 que terminaron actuando en Premier League. No tan mal como esta temporada, por delante de algunos otros arqueros, algunos otros porteros que estuvieron a bajo nivel la temporada pasada, como el caso de Rui Patricio, de Marcus Bettinelli, de Matthew Ryan, de Joe Hart. Bueno, tampoco tiene mucho mérito estar por delante de Joe Hart, por ejemplo, pero en el caso de Kepa, por ejemplo, tenía un menos 1,4 goles encajados, o sea que encajó casi un gol y medio más de los que debería haber encajado. No es mucho, no hay problema tampoco, pero por ejemplo, esa misma pasada temporada habían otros porteros a priori que deberían ser inferiores a él, como Fabianski, como Pickford o como Dubravka Gazzaniga, que tenían, por ejemplo, en el caso de Gazzaniga, más dos, o sea que habían atrapado dos pelotas más, habían evitado dos goles más de los que deberían haber cometido. Lo mismo, por ejemplo, bueno, Fabianski, que tuvo un más 11,6, casi un más 12, un rendimiento espectacular, para por lo menos estos datos los aporto como una especie de contraste para ver en qué nivel está Kepa en relación a los demás. Y de hecho, el dato más revelador de la temporada, no de esta que acaba de terminar, sino de su primera temporada de Kepa, es en Europa League. En Europa League, con el Chelsea, contando toda la fase, o sea, no solamente la fase de grupo, sino la fase preliminar, atajaron un total de 89 arqueros. La posición de Kepa, ¿cuál es? Puesto 81, puesto 81 de 87, lo cual dice mucho también de lo que fue su rendimiento en Europa League, lamentablemente, la temporada pasada. Y esta temporada, para finalizar con esto de los datos,
Kepa ha sido peor la temporada, y evidentemente lo que estamos hablando, y así lo reflejan las estadísticas. Kepa ha sido el peor arquero, el peor portero en cuanto a estadísticas de la Premier League esta temporada que acaba de terminar. 37 arqueros atajaron en Premier League esta temporada. Kepa ocupa el fondo de la tabla con un menos 9,6, casi menos 10 goles, incluso por debajo de gente como Pickford, que fue muy mal, como Claudio Bravo, o incluso por debajo de Angus Gunn, que en un partido concedió 9 goles contra el Leicester. Entonces, esto más que nada para poner un poco en primer lugar de contexto lo que ha sido la temporada de Kepa. ¿A mí Kepa me parece bueno? La verdad que no. ¿Por qué? Yo siempre pongo para comparar el caso con De Gea, ¿sí? De Gea sus primeros años en el United era muy cuestionado, era muy criticado, se hablaba incluso de que tenía problemas en la vista, que se tenía que operar, que esto que el otro, lo recuerdo muy bien, pero tenía sus exhibiciones, tenía sus partidos. Recuerdo muy bien una eliminatoria contra el Real Madrid en la cual De Gea saca todo en esa eliminatoria. Y con las limitaciones que tiene De Gea, porque es un portero limitado, esa es la realidad de De Gea. De Gea es un portero que no juega con los pies, que no sale a cortar balones por alto, que además, en todo lo referido a lo que es controlar el área y lo demás, en cuanto a blocaje, a atrapar balones, tampoco es de lo mejor. Sí, es muy bueno bajo palos, es muy bueno con reflejos, es muy bueno en los mano a manos, tiene la virtud de atajar con todo el cuerpo, que no es una virtud que tengan muchos arqueros y que de esto se habla muy poco. Y esas virtudes por lo menos se veían en los primeros años de Gea. Después las logró explotar y llegó a ser uno de los mejores porteros de la Premier League. El tema es que con Kepa esto no ocurre para mí. ¿Por qué? Primero, Kepa no solamente que no tiene los reflejos de Gea, ni tiene la capacidad de atajar con todo el cuerpo, siempre que va abajo va con las manos, nunca con los pies, por ejemplo, sino también que es un arquero que se hace pequeño, ¿sí? En los mano a manos no es alguien que se haga grande, no es alguien como Oblak, no es alguien como el propio De Gea, tiene muchos errores de colocación también. Supuestamente una de sus virtudes, que era el juego con los pies, ha sido de lo más flojo que ha tenido estas temporadas. Yo creo que también desde ese lado fue un exceso de confianza en la cual ha terminado por dividir muchos balones hacia rivales de forma directa, sin casi presión, por ejemplo. Y también, como digo, hay cosas que se mejoran en los arqueros con el paso del tiempo. Kepa es muy joven, tiene un margen de progreso, obviamente lo esperable es que mejoren ciertos apartados como el tema de colocación, como el tema del juego con los pies, un poco el tema de la confianza, pero hay cosas en las que yo creo que para ser un portero, yo soy portero, tengo que decirlo, de forma amateur, pero soy portero de balonmano, soy portero de fútbol y de balonmano, sobre todo de balonmano ya de forma casi profesional, años que lo hago, pero a lo que voy es, hay cosas que se pueden arreglar mediante entrenamiento, pero otras como el tema del juego aéreo es algo de timing y algo muy, muy de la cabeza, de la mentalidad, de toma de decisión de si yo salgo bien o no a cortar. Y eso es algo que creo que se tiene o no se tiene y que evidentemente Kepa no lo tiene, por ejemplo. Entonces, por ese lado creo que no puedo ser muy optimista con él. Se habla de que ahora le van a dar una nueva oportunidad para la próxima temporada, pero no por eso significa que vaya a ser titular. Yo creo que sobre todo la nueva oportunidad que se le va a dar a Kepa va a ser porque precisamente a quién se lo puede encajar en la situación actual. A alguien que llegó con un contrato de 7-8 años y que costó lo que costó Kepa. Creo que a nadie, y en eso va a estar de acuerdo, creo que lo comentamos de hecho antes de empezar a grabar, al Valencia, con todos los problemas dirigenciales que tiene, le tocas la puerta a Anil Murti y a Peter Lim y se lo ofreces y capaz que pican, capaz que con eso pican, pero a muchos otros lados, porque un poco el cartel bueno en España le habrá quedado, pero también se ha hablado mucho en España de el bajísimo rendimiento de Kepa, porque también es un arquero que va convocado con la selección. Entonces creo que por ese lado también hace muy difícil, creo que lo que han hecho Peter Sech y Marina como directivos del Chelsea ha sido aceptar las consecuencias, aceptar la realidad. Habrán dicho, bueno, la hemos cagado, así de simple, la cagamos básicamente, vamos a hacernos cargo de la cagada, una de las cagadas más grandes de la historia que nos hemos mandado, por lo menos por ahora, porque capaz que de acá a 2 años que faltan hasta el nivel y terminamos y esto queda todo atrás, pero hasta ahora ha sido una de las cagadas más grandes que nos hemos mandado, vamos a darle otra oportunidad, pero el Chelsea sigue teniendo a día de hoy, por lo menos, que está grabando esto, 2 de septiembre de 2020,
a día de hoy sigue siendo la prioridad número 1 traer un arquero, ahora con todo lo que ya se ha fichado. Es que yo la verdad que el tema del portero es algo muy difícil, porque bueno, cualquier jugador profesional te puede decir, lo que tengas detrás influye muchísimo en cómo tú luego estás atento, estás en el campo. Tener un portero como Kepa, que le ves carencias en muchísimas facetas del juego, porque como tú dices, en balones largos, en los por arriba corners, puedes achacar la primera temporada a la aclimatación a la liga, porque por supuesto lo que te pide la liga inglesa no te lo pide la liga española. En la liga inglesa llena mucho el área, partidos como en Turf Moor, en Barley, vas a tener que tener las manos muy largas, muy poco espacio para saltar. Y bueno, el primer año puedes tener tus problemas, puedes... De Gea en su momento tuvo sus problemas, pero con sus habilidades pudo ganarse a la liga y ganó la liga con Ferguson. Luego en 2018 con Mourinho quedan segundos a kilómetros, a años luz del City, pero creo que es el mejor United después en era post-Ferguson. Segundos en Premier, pues es que pocas veces vamos a volver a verlo en tiempo cercano. De Gea fue posiblemente de los mejores porteros en esos años del mundo. Kepa, no le ves esa posible evolución a ese nivel. Kepa lo ves en la portería, tiene problemas para agarrar balones, para salir por alto, para el 1 contra 1, de seguridad con los jugadores, con sus defensas. Luego, claro, podrías pensar hasta qué punto la defensa es culpable también de la mala forma de Kepa, o de que Kepa encaje balones. Claro, le pueden llegar muy claro, pero es que las estadísticas están ahí. Encajar un gol Sí, más. bueno, Adri, sobre eso, permití, es que precisamente, de hecho, a ver, yo creo que la excusa de que la defensa del Chelsea haya sido muy mala, al final no termina siendo más que una excusa para mí. Claro. ¿Por qué lo digo esto? O sea, te pueden patear, te pueden tirar balones muy difíciles, que es muy probable que no atajes, pero al final vos costaste 80 millones, o sea, te trajeron para que tapes, o por lo menos, no siempre, pero que alguna vez salves. ¿Entendés? Y la realidad es que si yo me pongo a repasar qué partido bueno ha tenido Kepa durante esta última temporada en Premier, ha sido solamente contado un partido contra el Brighton y creo que contra el Crystal Palace en el último tramo. Nada más, habrán sido 2 partidos los que ha rescatado Kepa en toda la temporada. Y además, lo dicho, Kepa tiene estas estadísticas, pero después vemos otros porteros, otros arqueros que no han tenido tampoco grandes defensas por detrás, sobre todo caso Dubravka, el más resaltado, el más renombrado, el más fácil de hacer mención, o el de Tim Krul también, porque Tim Krul ha tenido la peor defensa y la peor materia prima a su alrededor de ningún otro equipo. Ha sido seguramente, no revisé la estadística, pero el arquero que más balones ha parado o a los que ha tenido que enfrentar sin ninguna duda. Entonces, y ha hecho una excelente temporada Krul, y ahí está con sus 30 y pico, casi 40 tacos ahí, y a buen nivel. Y es un portero que ya todos dábamos no por muerto obviamente, pero sí por que ya no estaba para el nivel de Premier. Pero entendés a lo que voy, ¿no? O sea, sí, al final otros porteros con peores defensas han hecho un buen papel, y Kepa, sin tener la mejor de las defensas, tampoco de las peores como tal a nivel individual, ha tenido el nivel que ha tenido. Eso al final termina siendo la realidad, y la estadística está ahí porque la estadística avanzada, recordemos para el que no sepa, no es que analiza los tiros al arco, sino analiza distancia del remate, quién es el que patea, qué jugador es el que está rematando, si lo hace con el pie hábil, si lo hace con el pie débil, si lo hace con la pelota en movimiento, si lo hace con la pelota controlada, etcétera, si lo hace el primer toque. O sea, la estadística avanzada en cuanto a porteros evalúa todo eso, no es que es algo sacado porque sí, por ejemplo. Claro, es que respecto a otros porteros, ya podemos irnos a otro portero que también está en una situación complicada, que puede ser Ederson. Ederson está muy competido o muy... a mí me gusta, me parece de los mejores porteros, pero muy por debajo de ese top 3, que son Ter Stegen, Oblak y Alisson, bastante por debajo.
Y creo que el gran problema de Ederson es, más allá de los problemas defensivos que puede tener el City en esa transición, al atacar, al estar tan arriba, perder balones, todo ese rollo, creo que puede ser su concentración. Porque le ves que es, claro, el partido contra el Lyon, yo creo que es totalmente su confianza en sí mismo, que es más, sobre todo es un tema mental. Ederson creo que tiene una confianza en sus capacidades muy alta, obviamente totalmente merecidas, porque es un grandísimo portero, pero que en algún momento pasan eh, lo necesario, pasan el buen nivel. Y Ederson, podemos hablar con Juanan. Juanan es un grandísimo detractor de Ederson. Juanan odia a Ederson. Creo que si tuviera que elegir entre Ederson y Kepa, igual elegiría a Origi o a Adrián San Miguel. Se quedarían esos dos. Pero es que la situación que vemos con Ederson no la ves con Kepa. Ederson sabes que es un gran portero y lo ves en situaciones, pues puede salvar partidos. Aunque esa temporada no haya sido su gran temporada, en Kepa eso no lo ves. No ves esa posibilidad de que te salve en ocasiones o que te dé algo más, porque Ederson te da más en el juego, en ataque. Kepa no. Kepa no te da nada. No te consigue dar un plus en ningún apartado. Porque si por lo menos dijeras que es un líder, pero tampoco, no te comanda la defensa, no te ayuda en la salida de balón. Y claro, ¿cómo lo echas de ahí? Es lo que estás hablando tú. ¿Quién te lo va a fichar? Más allá del Valencia, o puedes hablar del PSG con Keylor Navas, me parece que esa posición está cubierta, por salario me refiero, igual que con De Gea. Pues el Valencia quizás, pero ¿te lo va a comprar? No creo que hablemos de un fichaje, sino hablamos más de una cesión. Y ¿alguien te puede aceptar una cesión por Kepa a estas alturas de la película, en este estado del mercado, en la situación que está ahora el Valencia, por ejemplo, que no es que sea muy... no es de bonanza económica tampoco, entonces... ¿De qué estamos hablando con Kepa? ¿Suplente? ¿Tener un suplente que te cuesta 80.000? Es que... carta de libertad y que se vaya a China si quiere. Es que la situación con Kepa es muy complicada, muy No, complicada. bueno, mira, de hecho, ya que mencionás el tema de Ederson, por ejemplo, yo creo que lo de Ederson es un exceso de confianza, más que notorio en este caso. Lo que, lo que creo también, pues, por ejemplo, ¿no? Yo soy mucho cuando estoy en las altas horas de la noche y estoy acá al pedo en mi casa, por ejemplo, de ponerme, no sé, de vez en cuando me pongo a ver estos videos que graban los clubes, que son más para el postureo, más para más algún que otro juego con los jugadores, sino mucho más, pero, por ejemplo, cuando entras al canal de City, que es uno de los que sube más contenido de este tipo, y ves hablar a los jugadores, siempre que hablan algo de, o de un tipo duro, o algo de, no sé, por ejemplo, había un juego que estaban jugando Mendy Mares y decían quién pondría tener una tarántula de mascota. Decían Ederson, por ejemplo. O sea, todo relacionado a eso, con quién no te gustaría chocarte mientras vas corriendo, con Ederson. Y todos decían lo mismo, todos decían como que porque ese tipo está loco, como que impone, ¿entendés? Esa es la diferencia respecto a Ederson. Ederson evidentemente tiene un exceso de confianza. Yo no soy el mayor fan de Ederson, lo tengo que decir también. Creo que también tiene muchos errores en cuanto también a juego aéreo, pero sobre todas las cosas de Ederson tiene problemas en cuanto a colocación y alguna que otra toma de decisiones entre bloquear o despejar, que creo que ese ha sido, por ejemplo, en el gol contra el Lyon, en el tercero ha sido el claro problema, porque es un arquero que tiene mucha tendencia a bloquear, a no darle el rebote y termina confiándose porque tiene muy buena técnica para ello, pero al final creo que es un tema también de toma de decisiones el de Ederson. Distinto es el de Kepa, lo mismo, lo vamos a repetir. Kepa no es alguien tampoco que te bloquee balones o que tenga despejes muy buenos. Hay videos de sobra en Twitter dando vueltas con cómo a Kepa se le pasan por debajo balones, por debajo de las manos, cómo da rebotes y concede goles a partir de los rebotes que da. Entonces, también el único contexto o la única forma en la que le vería una salida, o en la que la veía por lo menos, porque parece que se va a terminar quedando, todo lo que indica ahora lo que han dicho Marina y Peter Sech, es esto, es el tema de que yo veía por lo menos o una sesión con alguna opción de compra en torno, por ejemplo, a 30-40 millones para poder recuperar, aunque sea la mitad de la inversión, porque más de la mitad de la inversión por un portero como Kepa es imposible de poder obtener, mucho menos vendiéndolo al mercado español, donde salvo Real Madrid y Barcelona
Atlético de Madrid, el resto tampoco es que te puedan hacer una inversión tan grande, menos por un portero. Entonces creo que desde ese lado también al final Chelsea ya termina encontrando con un callejón sin salida en cuanto al tema Kepa, y sin duda alguna lo que va a tener que pasar al final es ver qué va a pasar también, porque lo dicho, sigue siendo todavía prioridad número uno del Chelsea a día de hoy traer un portero. Se habla de Mendy, arquero del Rennes, y de Magnan, arquero del Lille, como posibles candidatos también a ser fichados y que serían más accesibles y por los cuales el Chelsea no tendría que desembolsar unos 50 millones, unos 40 millones nuevamente, y que pueden ofrecer por lo menos, no un rendimiento top, pero sí quizás un rendimiento más acorde a lo que por lo menos un equipo como el Chelsea, que tiene un nuevo proyecto con el cual aspira de a poco insertarse en la lucha por la Premier, pueda tener, ¿no?, en ellos dos. Es que creo que lo que mejor resume el mercado de fichajes respecto a Kepa es una frase que se me está ocurriendo mientras estás hablando. La única forma de que el Chelsea se deshaga de Kepa es que encuentre otro Chelsea en otra liga. O sea, es la única forma. Porque en otros mercados, en otras ligas, no están tan acostumbrados a pagar tantísimo por los jugadores. Hablamos de Morata al Chelsea, creo que fueron otros 80 millones. Morata, que es un delantero, dejémoslo en limitado. Dejémoslo en que Morata es limitado. Entonces, Sí, bueno, pero por lo menos en el caso de Morata, por ejemplo, al final el Chelsea recuperó toda la inversión que ha hecho, porque al final han sido por lo menos un tal de más de 60 millones que ha recuperado en la inversión al Atlético de Madrid. Tendría que ser algo así, por ejemplo, pero que tampoco es que hay grandes equipos ahora mismo que estén necesitados de un portero de primer nivel. De primer nivel, bueno, si a Kepa lo consideramos de primer nivel al día de hoy, ¿no? Bueno, por lo menos como que pudiera hacer el digamos, desembolso. sería como por apostar a encontrar un arquero que reemplace, ¿no? Claro. Digo, tendría que pasar, por ejemplo, que ahora Ter Stegen pida irse a Barcelona, por ejemplo, con todo el contexto que hay en Barcelona, o que agarre, no sé, Donnarumma y se vaya de una vez por todas del Milan, que es lo que parece ser todos los años, que hace presión con Mino Raiola, por ejemplo, que uno con Mino Raiola nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Entonces, tiene que ser algo así, tiene que ser una oportunidad de mercado del Chelsea para vender a Kepa que se tenga que dar en un contexto muy marcado que, por lo pronto, menos en el contexto actual a nivel mundial, tiene pinta de que no va a ser, de que no se va a dar ese contexto. No, creo que la situación de Kepa es muy complicada, sobre todo con el mercado actual es aún peor todavía. Y ya que hablamos de Kepa, que llevamos un rato largo hablando de Kepa, antes de nada, déjame darte las gracias por llegar hasta el final del vídeo. Aquí abajo tienes mis redes sociales para estar siempre atento a cuando subo vídeo. Aquí arriba te dejo el canal, link directo, para que te puedas suscribir y ver más vídeos. Aquí abajo tienes un par de links directos para que veas un vídeo u otro. Ambos están relacionados. Y nada más, déjate un like si es que aún no lo has dejado. Y muchísimas gracias por apoyarme en este proyecto. Hasta pronto.